¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a continuar con lo que nosotros estábamos viendo, ¿no? La clase anterior, el día martes, nos habíamos quedado justo en lo que era la admisión del paciente y en una parte decía de que cuando ingresa el paciente nosotros teníamos que tomar las medidas antropométricas. Entonces, en este caso, las medidas antropométricas venían a ser el peso y la talla. Ya nosotros hemos visto cómo es que se le pesa y cómo se le talla, o sea, los materiales que mayormente se utilizan, ¿no? Que viene a ser la balanza de pie en el caso de las personas adultas y bueno, pues en el caso también de los adultos tiene su tallímetro, ¿ya? Muy aparte, nosotros tenemos nuestra balanza para lactantes, para niños muy pequeños que todavía no pueden mantener la estabilidad estando de pie, ¿no? Pero aquí como solamente estamos tratando adultos, por eso solamente hemos hablado de lo que es la balanza y el tallímetro y de manera general, ¿no? El día de hoy, aparte, ¿no? Para poder continuar, les voy a mostrar un video en donde se ve cómo es que se calibra lo que estábamos viendo, también lo que les estaba explicando la clase anterior, que antes de que el paciente se suba a la balanza, nosotros tenemos que calibrar el, la balanza, tenemos que calibrarla porque si no nos podría dar un valor erróneo de lo que es el peso, ¿ya? Vamos a ver. Ay, listo. Ya sabemos que el peso y la talla pertenecen al grupo de medidas antropométricas. Buen día, estudiantes. En esta ocasión vamos a realizar el procedimiento de la toma de las medidas antropométricas. ¿Cuáles son las medidas antropométricas? Específicamente aquellas que me dan la facilidad de poder identificar el peso y la talla del paciente, o sea, la altura del paciente. Vamos a hacer el procedimiento de las dos tomas, tanto de el peso como de la talla. ¿Cuál es la definición de la técnica de peso? Pues identificar la masa corporal del paciente. Recordarse siempre que debemos de pesar al paciente en kilogramos, ya que nosotros en el área de medicina, pues la mayoría de ocasiones, pues es mucho más fácil el poder brindar un tratamiento terapéutico al paciente cuando nosotros pesamos en kilogramos. ¿Cuáles son los objetivos? Pues identificar, ¿verdad? Si el paciente está en su peso ideal según el índice de masa corporal y que este paciente pues de igual manera se pueda identificar el peso exacto. ¿Cuáles son las precauciones que yo voy a tener al momento de pesar? Voy a explicarle al paciente la importancia de quitarse el exceso de ropa. No es que lo vamos a desnudar, ¿verdad? Sino que si el paciente anda pues con suéter o con alguna otra cantidad de ropa excesiva, pues le vamos a solicitar que se la retire, ya que esto me va a dar un margen de error al momento de pesar al usuario. Probablemente sea un peso inexacto el que yo voy a identificar en él. Otra precaución que yo tengo que tener, que al paciente hay que explicarle de una manera pues que comprenda que todas las recomendaciones que hacemos es para identificar el correcto peso, ¿verdad? El quitarse los zapatos. Algunos pacientes pues van a ver ustedes que eso les molesta, ¿verdad? Hay que explicarle que es una de las precauciones que nosotros tenemos al momento de pesar al usuario, ya que si ustedes pueden identificar, pues hay algunos zapatos como por ejemplo la mayoría en señoritas que son altos, que son de plataforma, y eso pues al final tiene su margen de error al momento de que nosotros vamos a pesar al paciente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el procedimiento en esa ocasión, ¿verdad? De los dos procedimientos. Nosotros tenemos la ventaja de que esta báscula puede tomar ambas medidas antropométricas, tanto el peso como la talla, ya que esta viene incorporado con su propio tallímetro, ¿verdad?
Otra de las precauciones que tenemos que tener, ¿verdad? Identificar si el paciente se puede mantener en equilibrio para poder tomar el peso y de igual manera la talla, ¿verdad? Y otra de las precauciones importantísimas también que tenemos que tener es que la báscula esté calibrada. ¿Cómo voy a identificar que la báscula esté calibrada? Específicamente cuando la línea de metal que yo veo que está acá se encuentra en medio. Si esta estuviese teniendo un roce en la parte inferior de la báscula, pues esta no está calibrada, por lo tanto la describimos como descalibrada, ¿verdad? En el caso que estuviese así. Y esta sabemos que no me va a dar una talla, un peso de que yo quiero identificar. Y si está igualmente hacia arriba, pues tampoco. Tiene que estar específicamente en medio, ya que al momento de pesar, pues nosotros tenemos que identificar que esa línea de metal quede en medio al momento de pesar al usuario. Otra de las precauciones que de igual manera tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Es que el equipo pues esté en buen estado. Ya hablábamos del calibre de la báscula y también del tallímetro, ¿verdad? Que es este que nosotros identificamos acá. Específicamente esto es lo que a mí me ayuda para poder medir al paciente o tallar al paciente. De preferencia, cuando nosotros vayamos a tallar al paciente, hay que utilizar palabras que el paciente me pueda comprender, porque probablemente algunos no van a saber qué es tallar, ¿verdad? Entonces nosotros describimos cómo medir al paciente. Si bien, si ustedes se fijan, pues es como lo mismo que vamos a utilizar, ya cuando hablamos de la definición para en la toma de talla del paciente, pues esta es para poder identificar la altura del paciente. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Pues poder identificar también que este paciente se encuentra dentro de su IMC normal, rango, ¿verdad? Normales. ¿Y cuáles son las precauciones que yo voy a tener? Primero, también vigilar que el paciente pueda mantenerse de pie al momento de que yo lo voy a medir. ¿Por qué? Porque primero voy a pesar al paciente y posteriormente voy a tallar al paciente. En el mismo procedimiento, pues cumplo con los dos, las medidas antropométricas, ¿verdad? Tengo que verificar de igual manera que el paciente al momento de tallarlo, más que todo de las señoritas, no tenga peinados altos, ¿verdad? Ya que esto pues va a darme un margen de error al momento de medir al usuario o a la usuaria. Y de igual manera los zapatos. Los zapatos ustedes saben que de plataforma o altos pues van a tener su margen de error al momento de medir al paciente. ¿Cuál es el equipo que yo voy a utilizar? Pues primero pues el papel periódico, que yo lo voy a utilizar para cubrir la báscula, ¿verdad? Y que posteriormente se utiliza una hoja por paciente. Van a ver ustedes en la unidad de salud que está una caja donde está un papel reciclable que el personal lo utiliza para que cada paciente que vaya a subirse a la báscula pues lo coloque y posteriormente lo retire, ¿verdad? Esto va a ser de forma individual. ¿Para qué? Para que el paciente pueda colocar sus pies ahí. Voy a utilizar, si estoy en el hospital, pues el expediente clínico, ya que ahí voy a registrar el peso y la talla del paciente. Y en el caso de que esté en la unidad de salud, pues va a ser un papelito que yo voy a utilizar. ¿Qué es lo que le voy a preguntar al paciente? La edad. Y posteriormente voy a proceder a pesar y a tallar al usuario. Vamos a comenzar entonces a identificarse con el paciente. Buenos días, mi nombre es señorita Guardado y en esta ocasión yo lo voy a medir y lo voy a pesar. Posteriormente, antes de eso ya tuve que cerciorarme que la báscula esté en buen estado. Le pido al paciente que se quite los zapatos, él ya se había quitado los zapatos, ¿verdad? Y procedo a colocar el papel periódico para que pueda subirse a la báscula. Le pedimos al paciente de igual manera, al momento de realizar el procedimiento, que coloque sus manos hacia los lados, ya que esto va a equilibrar el peso y me va a poder dar un resultado mucho más exacto. Ahora bien, si ustedes se fijan, esto está
abajo por kilogramos y arriba por libras. Cabe destacar que nosotros siempre pesamos por kilogramos. Y voy a valorar el peso del paciente y es así como le voy a colocar según los kilogramos. Aquí si ustedes se fijan, aquí dice 20, 40, 60, ¿verdad? Va de 20 en 20, 80, 100, 120, 140, 155. Y en la parte de arriba, si ustedes se fijan, está también por kilogramos, pero esta llega hasta 20 kilogramos, ¿verdad? Aquí podemos ver nosotros números chiquititos, como por ejemplo, si yo peso un niño y su peso en este caso es de 3 kilogramos, un ejemplo. Pero yo veo que la báscula, pues la línea de metal no se encuentra en medio, por lo tanto no va a ser el peso. Lo que yo tengo que hacer es cerciorarme que sí voy a tener el peso correcto. Como por ejemplo, si el paciente, la línea de metal quedó en esta parte específica, estas rayitas que yo voy viendo que están chiquitas valen 1. O sea que aquí cuento 3 y luego 1, 2, 3, 4. Entonces, este niño pesó 3.4 kilogramos. Para que nosotros recordemos que siempre al momento de pesar tenemos que tener esta precaución, que esas líneas chiquitas que yo veo también tengo que cuantificarlas, ¿verdad? En este caso vamos a proceder a pesar y yo me respaldo de las dos barras. Aquí, como si ustedes se fijan, va de 20 en 20 y aquí va de 1 en 1. Yo lo valoro. Ahorita he colocado 60 y voy bajando despacio, ¿verdad? Porque si yo le hago muy fuerte, lo que va a pasar es que eso se va a golpear, ¿verdad? Y probablemente no me dé el peso que yo quiero nunca. Ahora bien, ya valoré y de 60 no hubo variación en la báscula. Lo coloco en 80. Y luego me respaldo con la de arriba. Y ven que comienza a descender. Bien, aquí voy a verificar la línea de abajo donde estaban los kilogramos de 20 en 20 y veo que es 80. Luego cuento 1, 2, 3 y luego comienzo a contar las líneas pequeñitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Él pesa 83.7 kilogramos, como lo podemos ver aquí. Está en el 3, aquí es 80. Y aquí voy a contar 81, 82, 83. Llegué a 83, pero comienzo a contar las líneas pequeñitas porque no quedó cabal en el 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 83.7 kilogramos. Luego yo voy a registrar en el papelito el peso. 83.7 kilogramos. Y posteriormente a eso, antes de pedirle al paciente que se coloque de espalda para poder medirlo, yo tengo que volver la báscula a 0, porque si no, si le pido al paciente que de una sola vez se dé vuelta, lo que va a pasar es que la báscula se va a descalibrar por el fuerte golpe que va a recibir. Posteriormente a eso, yo ya registré el peso del paciente. Voy a proceder a tomar la talla del usuario, el cual yo levanto primero el tallímetro pues, para no golpear al paciente y posteriormente le digo que se coloque de espalda. Se coloca de espalda, que se tope al tallímetro y luego este me va a servir y le pido que coloque recta su cabeza para poder medirlo. Luego de eso, yo le pido al paciente que se puede quitar de la báscula. Y la talla yo no la voy a ver aquí, la voy a ver aquí. Si ustedes se fijan, aquí dice 1.65.
Él mide 1.65 centímetros. Esa es su talla. No voy a ver en la parte final del tallímetro, sino específicamente en la parte medial, donde yo observo aquí. Esa es la altura del paciente. Y luego lo voy a registrar. Posteriormente a eso es importante orientar al paciente, como por ejemplo cuando el paciente a mí me llegue a preguntar, mire, ¿cuánto es mi peso de 83.7 kilogramos? Lo que le vamos, en algunas unidades de salud van a ver ustedes que tienen pegado en la pared, específicamente según los kilogramos que el paciente ha obtenido al momento de pesarse. Pero si en el caso no hay eso, ¿qué va a hacer usted? Va a convertir esos kilogramos a libras. ¿Cómo lo hacemos? Voy a multiplicar 83.7 por 2.2, que eso equivale a una libra en kilogramos, ¿verdad? Y el resultado que le salga, pues ese va a ser el peso en libras, porque la gente, la mayoría, le gusta saber más que todo el peso en libras, más no en kilogramos. Nosotros lo utilizamos en kilogramos, ya que para un régimen terapéutico o por cualquier tratamiento que al paciente se le brinda, es mejor pesar en kilogramos. Posteriormente, si es en el expediente clínico, lo voy a registrar en la hoja que está específicamente identificada para pesar y tallar al usuario. En algunas patologías es más frecuente que se pueda pesar y tallar diariamente, como por ejemplo pacientes con insuficiencia renal, paciente con cirrosis hepática, que se va identificando la pérdida de masa corporal, ¿verdad? Posteriormente a que yo ya hice todo el procedimiento, pues dejo el equipo en su lugar. El periódico lo voy a depositar en el basurero de la bolsa negra, ¿verdad? Ya que no genera, pues al menos que el paciente haya tenido alguna lesión cutánea, entonces sí lo voy a depositar en el bioinfeccioso. Listo, está bien explicado acerca de cómo se mide el peso, cómo se toma el peso y la talla. ¿Alguna pregunta que tengan o ha quedado claro? Buenas noches, profesora. Para mí está claro. Listo, claro, muy bien. Entonces, en este caso, Sheila, ¿aquí tienes alguna pregunta? No está claro, sino que es un poquito difícil al principio esto, ver el librarlo, todo eso. Pero claro, una vez que se acostumbran ya es bastante fácil, ¿no? Lo importante es de que en la parte de la flechita de la báscula quede equilibrado, quede en el centro, porque si está Buenas noches, hacia Grimaldo. abajo, ¿cómo está Grimaldo? Una consulta, ¿por qué en libras? Digamos, para qué medidas? A lo que yo tengo entendido, todo es en kilos. Sí, ¿Para qué conversiones a libras, digamos, en el video? no es necesario convertirlo a libras. Ojo, algunos nutricionistas miden en libras, pero específicamente en el hospital nosotros utilizamos kilogramos. Todo es en kilogramos. Sino que como las básculas, como las pesas, las balanzas específicamente, pueden ser internacionales dependiendo de quién lo fabrica, vienen, ¿no? En libras y en kilogramos. Pero normalmente nosotros utilizamos los kilogramos, los kilos. Listo, muy bien. Entonces es así, esa es una de las primeras actividades que nosotros vamos a realizar pues cuando necesitamos ya tomar los datos, aparte pues de los datos de filiación del paciente, ¿no? Ya han visto, e inclusive voy a dejar el video también en el Classroom para que ustedes lo puedan ver, y acerca del peso y la talla, ¿no? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué se necesita el peso y la talla? Ahí en el video explicaba que uno de los motivos es para sacar el índice de masa corporal, ¿no? El IMC,
que ya nosotros también lo sabemos, que necesita específicamente el peso y la talla o la estatura exacta para sacar los rangos y el diagnóstico del índice de masa corporal. Pero aparte, nosotros también necesitamos, por ejemplo, hay ciertos medicamentos, hay ciertos tratamientos que necesitan que se tenga el peso de la persona, ¿no? Se necesita para poder dosificar. Si no se tiene el peso, entonces no se puede tener una dosis exacta de cuánto requiere, especialmente en personas que son muy delgadas, que están en proceso de desnutrición, de anorexia, de bulimia, ¿no? Y ellos, pues, en ese caso, no se les da el tratamiento completo. En el caso de los niños, en el caso de los adultos mayores, ojo, a ellos no se les da la dosis completa. Si para nosotros normalmente nos dan un inyectable, nos colocan una ampolla y se carga todo el contenido, todo, ¿no? En cambio, en casos particulares, si el peso no va de acuerdo a su estatura, entonces se tiene que dosificar. Por eso es importante que en la historia clínica quede registrado el peso y la talla de la persona, ¿ya? Si es una persona que va a entrar a sala de operaciones, también se requiere estas medidas antropométricas para poder calcular y saber la cantidad de anestesia que se le va a administrar. También dosificar, ¿no? Listo. Y si, por ejemplo, esa es parte de la función de ustedes. Si ustedes, por ejemplo, no pesan, no tallan y justo pasa esa historia clínica por las manos del médico, pasa a sala de operaciones y no tiene estos datos que son básicos, al paciente no lo van a operar. No lo operan, lo regresan nuevamente a su habitación, ¿no? Y ya se le programa nuevamente otro día. Es volver a prepararlo para poder ser operado. Entonces es pérdida de material, pérdida de sala, o sea, pérdida inclusive hasta de lo que viene a ser el tiempo del personal que va a intervenir, ¿no? Entonces, y ustedes dirán, por algo tan pequeño, ¿por qué no lo sacan al paciente y bueno, lo pesan? No, es que se supone que eso es desde el momento en que ingresa. Por eso, ahí dice específicamente en la admisión del paciente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, entonces continuamos. Por mi Después, parte, claro. ok. En ese caso, después que ya nosotros en lo que viene a ser en lo que viene a ser la admisión en tópico, porque primero pasa por tópico antes de ir a su habitación, entonces después ya ahí lo acompañamos hasta su unidad que ya debe estar preparada y se le cambia con la bata. No se puede quedar con la ropa con la que ha llegado de su casa o con la que ha estado en la calle, ¿no? Se tiene que cambiar con su pijama o con la bata que se le da en el hospital para que pueda empezar ahora sí su tratamiento, ¿no? O recibir o se le pueda realizar las acciones de enfermería pertinentes de acuerdo al tratamiento que requiere, ¿no? Controlar las funciones vitales. Esto todavía ahorita no lo pongo, lo vamos a dejar en stand-by porque eso lo vamos a ver la otra semana. Ahí sí, uno por una de las, en realidad son signos vitales, ¿no? Recordemos que los signos vitales vienen a ser 5. Una que viene a ser la temperatura, segundo lo que es la frecuencia cardíaca o el pulso, tenemos lo que es la respiración, la presión arterial y también tenemos lo que es inclusive la saturación de oxígeno, ¿no? Que es tan importante
en estos tiempos. Entonces, todos estos signos vitales se tienen que controlar. ¿Por qué? También tenemos que saber con qué signos vitales, con qué valores está ingresando el paciente a lo que es la hospitalización, ¿ya? Se va a informar, otra de las actividades que se realiza es informar al servicio de nutrición, porque cuando el paciente ingresa, obviamente no va a estar sin comer, a menos que el médico le haya indicado NPO. ¿Qué significa NPO? Me imagino que es que no debe alimentarse. ¿O no? Claro, viene a ser algo así, ¿no? No debe alimentarse, no, es nada por vía oral. Ay, No, eso es. NPO significa que no puede tomar agua, ni siquiera agua, ¿no? ¿Por qué? Porque le van a poner vía. Ya todo va a ser por vía endovenosa. Y ustedes dirán, pero la persona se va a sentir, va a tener sed. No, no va a tener sed porque todo va a ser por vía, nada más. Y tampoco NPO significa que 2, 3 días se le va a matar de hambre. No, no es eso. Antes, por ejemplo, el paciente, supongamos que ha ingresado con un diagnóstico de una colecistitis, o sea, inflamación de la vesícula, y va a ser operado. Un día antes tiene que guardar reposo gástrico, o sea que NPO, nada por vía oral. Es más, si nosotros le diéramos alimentos, el paciente va a vomitar, va a tener náuseas y se puede deshidratar, ¿no? Entonces, no va a tolerar nada por vía gastrointestinal. Entonces, en esos casos sí, pues, ¿no? En esos casos sí es NPO y no se le avisa, de todas maneras se le tiene que avisar a lo que nosotros decimos cocina, no, pero no es cocina, es servicio de nutrición. El personal de nutrición pasa. Ustedes han visto, por ejemplo, si es que han estado hospitalizados, no es que son cocineros, no son chefs, no nada de eso, sino que se han especializado en nutrición, ¿no? Y ellos saben acerca de las dietoterapias, de los tipos de alimentación que se requiere en cada caso. Por ejemplo, si el médico pasa, le dice, ¿no? A este paciente, el señor Juan Pérez, necesita estar con una dieta hiposódica. Si el término es así, ¿no? Se le avisa al servicio de nutrición. El paciente Juan Pérez tiene que estar en una dieta hiposódica. ¿Qué significa dieta hiposódica? A ver, ¿qué significa dieta hiposódica? ¿Hipo qué significaba? A ver si recuerdan los términos. Tienen que acordarse, porque a veces Este, van a mi, escuchar. Ujú. mi, Grimaldo, hipo grande, No, 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 sodio, no. sal, Hipo no es grande. Hiper sí. Hipo. bajo en sodio. Ajá, exacto, bajo en sodio, ¿no? Y eso incluye todos los alimentos. Por eso es que mayormente, como dicen, ¿no? Las personas que han estado hospitalizadas o que ya han pasado por esa experiencia, dicen, ay, la comida de hospital es horrible. O cuando nosotros cocinamos en nuestra casa, parece como si hubieras cocinado comida de hospital, desabrida, dicen, ¿no? Claro, porque la mayoría viene a ser hiposódica, o sea, poco o bajo en sal, bajo en sodio, bajo en azúcar, ¿no? Entonces, no es como uno en su casa, que tú, por ejemplo, ustedes para el desayuno se echan 5, 4 cucharaditas de azúcar, ¿no? No, es bajísimo, bajísimo, y nosotros mayormente no estamos acostumbrados, ¿no? Listo, entonces de acuerdo al tipo de enfermedad o patología que tenga el paciente, se le va a informar al servicio de nutrición qué tipo de alimentos. Por ejemplo, cuando recién ingresa, va a tener dieta completa.
dieta completa, ¿no? O sea, de todo puede comer carnes, puede comer carbohidratos, no hay problema, completa. Después, cuando ya empieza su tratamiento, posiblemente el paciente va a empezar con una dieta líquida, supongamos también. Se le tiene que informar y todo eso queda registrado en la historia clínica, ¿no? El médico todos los días va a pasar visita al paciente que está hospitalizado y puede hacer que mantenga sus indicaciones o puede hacer que cambie. Y en caso cambie, nosotros tenemos que informar al resto del personal. Si, por ejemplo, el médico cambió sus indicaciones de dieta completa a dieta líquida, hay que informar con tiempo y temprano, porque el servicio de nutrición se prepara desde temprano para poder preparar los alimentos para todos los pacientes que están hospitalizados. Imagínense cuántas personas están hospitalizadas. No solamente es una área, no es solamente es un servicio. Están hospitalizados, por ejemplo, en lo que es cirugía, en lo que es medicina, en pediatría, en lo que es ginecobstetricia. ¿Cuántos pacientes son, no? Entonces tiene que ir pasando por todos los servicios para dejar todo lo que son los alimentos y no se le va a avisar pues a última hora, tiene que ser con tiempo. Si ha cambiado su indicación de dieta completa, que es todo, a dieta líquida, imagínense pues, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que informar. Profesora, ¿y ahí que son los nutricionistas, doctores que cocinan o son chefs? No, son nutricionistas, estudian nutrición, sí, es una Ah, estudian carrera, sí, es una carrera, nutrición. Entonces, contratan aparte también un personal que se encarga de cocinar, ¿no? Ahora en algunos hospitales contratan servicios service. ¿Qué significa? O sea, que ellos preparan la comida, ¿no? Pero el nutricionista sí se encarga de verificar que esté adecuada la dieta para los pacientes. Listo, muy bien. Entonces se tiene que informar, ¿ya? Atender las necesidades inmediatas del paciente. Por ejemplo, supongamos que el paciente trae algún tipo de sonda, tiene algún drenaje, siempre hay que verificar, ¿no? Que esté adecuado, que esté cómodo, que esté funcionando adecuadamente. De repente el paciente en su casa recibe tratamiento de manera particular y bueno, ha necesitado hospitalizarse. Leer las indicaciones médicas de la historia clínica. Recuerden lo que les acabo de decir. Siempre van cambiando sus indicaciones, ¿no? Y eso pues se tiene que registrar. Si es que, y nosotros trabajamos, ustedes, en el caso de ustedes, trabajan de la mano directamente con las enfermeras, ¿no? Y ustedes son nuestra mano derecha para poder saber todo lo que le ocurre al paciente, porque a veces nosotros podemos estar pasando tratamiento y mientras tanto ustedes están atendiendo también a otros pacientes, a otros usuarios y pueden estar viendo si de repente está con sonda vesical y no pasa la orina o de repente se ha obstruido la sonda nasogástrica o la vía, no, la famosa frase, no cae la gotita, ¿no? Entonces, todo eso ustedes están observando y siempre pues informan, ¿no? Y en todo caso, pues nosotros, ustedes también tienen acceso a la historia clínica y ahí es donde se ve pues las indicaciones del médico. A veces piden interconsultas, análisis, que se les lleve a hacer algún examen, ¿no? Entonces, todo eso hay que verificar. Aquí dice, verificar las órdenes del laboratorio. A veces es necesario llevar la orden al laboratorio. Ojo, el laboratorio no viene a ser el mismo que trabaja para consultorios, o sea, hay un laboratorio que es específicamente bueno, es el mismo, sino que hay un personal que trabaja para los pacientes que llegan de manera, ¿cómo les podría decir?
o sea, vienen de su casa, ¿no? Para consultorios. En cambio, hay otros para hospitalizaciones y para emergencia. Entonces, esos resultados los procesan más rápido, porque a veces se requiere los resultados de manera urgente, ¿no? Por eso es que hay un personal que trabaja específicamente con lo que viene a ser los pacientes que van y vienen y con los pacientes que se quedan ahí hospitalizados, ¿no? También las interconsultas. De repente el paciente está hospitalizado en cirugía, pero necesita una interconsulta o necesita que el cardiólogo, el neumólogo lo, lo evalúe, ¿no? Eso viene a ser interconsulta. ¿Por qué? Porque en el área o en el piso de cirugía no hay cardiólogo, no hay neumólogo. Eso pertenece a medicina, ¿no? Entonces hay que pedir y el médico pide la interconsulta, da la orden y ustedes pues tienen que ir y buscar al médico para que haga efectiva esa evaluación, ¿no? Y siempre hay que estar verificando si es que ha dejado el médico algún tipo de estas órdenes, ¿no? Después también se le va a realizar un baño de esponja dependiendo, ¿no? De las condiciones higiénicas del paciente. A veces el paciente viene bien aseado y no hay ningún problema, pero en otros casos, pues hay pacientes que tienen pocas condiciones higiénicas, que son de repente no tienen la costumbre y eso puede también afectar a su salud, a su recuperación, ¿no? Entonces hay que hacerle el baño de esponja. Más adelante ustedes ya van a conocer qué cosa viene a ser baño de esponja, ¿no? Que hay que prepararse bien para poder limpiarlo, ¿no? Una cosa es el aseo matinal, así como ustedes cuando recién se levantan, se lavan la cara, se cepillan los dientes, en el caso de los hombres se rasuran, ¿no? Ese viene a ser el aseo matinal y otra cosa es el baño, ¿no? Muy bien. Hay que explicarle también al paciente la importancia de guardar sus objetos. Siempre se le hace la advertencia. No debe tener objetos de valor, de preferencia, que sus familiares se los lleven a su casa, reloj, sortijas, o sea, todo lo que sea alhajas, ¿no? Pero otras cosas de valor que puede quedarse el paciente puede ser su celular. Y ya muchas veces ha habido incidentes en donde se ha perdido, ¿no? No tiene por qué perderse, pero a veces no podemos estar nosotros pendientes de las cosas de cada paciente, porque a veces podemos tener 20, 25 pacientes al mismo tiempo y no podemos estar, como les digo, vigilando las pertenencias de cada uno, ¿no? Entonces tienen que guardarlos muy bien, muy, muy, muy bien. Hay que explicarles el reglamento del servicio, o sea, en qué momento o en qué horario se puede usar el timbre, cuando necesite algo, cada cuánto va a ser el cambio de turno también, ¿no? Porque, por ejemplo, para cada cambio de turno, supongamos, entran a las 7 de la mañana a hospitalización. A esa hora hay cambio de turno y el personal va pasando habitación por habitación para poder dar el reporte, ¿no? Cómo ha pasado la noche el paciente, qué molestias ha tenido, qué cosas quedan pendientes, así. Y así van pasando, ¿no? Entonces, en esos momentos, pues a veces es difícil atender al usuario porque pues estamos dando el reporte. Ojo, el reporte no solamente lo da la enfermera, entre ustedes también se dan el reporte, ¿no? Como qué actividades han hecho durante la noche, al paciente y qué cosas quedan pendientes para realizar. Igual, la de la mañana, la que ha estado turno de la mañana, le va a dar el reporte a la de la tarde y la de la tarde a la de la noche, nuevamente, ¿no? O si ha estado todo el día, igual, en la noche. Le da el reporte a la que va a ingresar o al personal que va a ingresar en la noche.
¿ya? Siempre es importante porque hay pequeñas cositas que nosotros debemos tener en cuenta. Es igual como cuando ustedes cuidan familiares, ¿no? Llegan, les toca turno para poder cuidar y le preguntan al familiar, ¿y cómo ha estado todo el día? ¿No? ¿Qué novedades ha habido? Es igualito, ¿no? Registrar en la hoja la condición general del paciente, si ha estado en buen estado general, en regular estado general, en mal estado general y que ha manifestado. Siempre hay que informar. Tienen que informar. Ustedes a veces tienen, parece mentira, pero la mente es frágil. Entonces, siempre es bueno andar con una libretita para poder indicar qué novedades trascendentales existen en cada paciente, ¿no? Registrar el nombre del paciente en la lista de pacientes del servicio. Nosotros siempre tenemos una lista con los ingresos, todos los pacientes que han ingresado, y esto también va a permitir ubicarlos en el área en el que estamos trabajando. Ustedes, por ejemplo, cuando han ido de visita, el vigilante en la entrada les pregunta, ¿y su paciente cómo se llama? ¿En qué servicio se encuentra? ¿No? Entonces, mediante esa lista se puede ubicar, porque ahora todo la comunicación pues es bastante fluida, ¿no? No es necesario que el vigilante suba, sino por medio de las radios, los intercomunicadores puede saber, ¿no? El paciente dónde se encuentra. Muy bien, entonces es importante de que el paciente esté registrado también en la lista de ingresos. Y una vez que se le da de alta, también se le tiene que registrar en la lista de egresos, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el alta del paciente. En el caso del alta del paciente es cuando ya sale, cuando ya se va, pero tiene que esperar definitivamente que el médico le dé el alta, ¿no? Y una vez que le da el alta, tiene que esperar un documento que se llama epicrisis. La epicrisis viene a ser un documento en donde certifica que el paciente ya se puede ir a su domicilio. La fecha de alta se puede fijar con 24 horas de antelación, sí, pero normalmente se acostumbra una vez que pasa visita médica el personal, entonces ahí le dice, ¿no? Le avisa, ya bueno, usted de acuerdo a lo que se encuentra, cómo ha sido su recuperación, su mejoría, entonces ya puede irse de alta. Voy a tramitar la parte administrativa y cuando venga su familiar, entonces puede tramitar su alta, ¿no? Y ahí es donde también le quitan pues el brazalete, porque si no le quitan el brazalete, ahí en la puerta lo van a detener. Uno de los objetivos es que del alta del paciente es que ya la persona que ha tenido la patología pues regresa a su hogar, ¿no? Una vez que ya ha finalizado el tratamiento y que ya ha recuperado su salud o al menos ha mejorado, ¿no? Y puede continuar con su tratamiento ya en casa, de manera ambulatoria, ¿no? Ya no necesita de repente un tratamiento por vía endovenosa, sino un tratamiento por vía oral, nada más para poder terminar de completar su tratamiento, ¿no? Entonces, pero todo es de acuerdo a la evolución que ha tenido este paciente durante las horas o los días o semanas en las que se ha encontrado dentro del ambiente hospitalario, ¿ya? Listo. Como dice aquí, el alta lo decide el médico tratante, por lo tanto es quien firma la papeleta de alta. Ahí en lo que es la epicrisis o la papeleta de alta va a colocar el diagnóstico de ingreso, o sea, con qué ingresó el paciente y cuál es el diagnóstico de salida, ¿no?
El médico va a informar a la enfermera asistencial la orden del alta para poder ya certificar que sí se va. ¿Y por qué avisa? Porque el médico avisa, significa que el paciente va a desalojar esa habitación, ¿no? Esa unidad. Y por lo tanto, ustedes ya pueden, el paciente cuando ya empieza a guardar sus cosas, ya se limpia, se tiene que limpiar esa unidad, se tiene que desinfectar para poder ser ocupado por otro paciente, ¿no? Entonces ya queda esa cama libre. El paciente no podrá abandonar el hospital hasta no haberse extendido el parte del alta. O sea, mientras que algún familiar o el mismo paciente no haya tramitado su alta, entonces no se puede ir todavía, no puede salir del hospital. Una vez firmada la papeleta de alta, el administrativo de servicio notificará al servicio de contabilidad. Esto es, por ejemplo, en los hospitales del MINSA, porque se tiene que pagar, ¿no? Por las atenciones, por los servicios que se les ha brindado. Pero si es, por ejemplo, por salud, es diferente, ¿no? Porque ahí pues no tiene que pagar nada, a menos que el paciente haya firmado un pagaré. ¿Alguien tiene una idea más o menos qué significa un pagaré o por qué, para qué sirve esto? Ese pagaré se firma cuando uno no está asegurado y requiere atención médica. Exacto, muy bien, hija. Entonces, se firma ese pagaré. No tengo seguro, no tengo esa luz, ¿no? Entonces, el médico me dice, bueno, pero necesitas tratamiento de urgencia. Entonces, un familiar o el mismo usuario puede firmar el pagaré. O sea, es un compromiso en el cual la persona, cuando ya se va de alta, va a pagar todos los servicios a los cuales ha sido sometido, ¿no? A todos los servicios que ha podido tener durante su estancia, ¿no? Es como si fuera un hospital del MINSA, igual si no tuviera seguro, o una clínica, ¿no? Listo. Hay personas que sí firman su pagaré, ¿no? Y ya contabilidad se encarga de determinar el monto. También se le va a controlar las funciones vitales de salida para poder verificar cómo se está yendo, ¿no? Porque puede ser que ahí en alguno de los signos vitales pueda tener alguna alteración. Y de paso también va a averiguar si el paciente tiene receta médica y se le va a dar las recomendaciones, dónde puede reclamar sus medicamentos para que ya se pueda ir a su casa y recibir su tratamiento ambulatorio, ¿no? Cómo es que va a tomar, porque a veces el paciente recibe sus indicaciones, pero no sabe cómo va a seguir su tratamiento, ¿no? Entonces hay que explicarle. Preparar el equipo según las necesidades del paciente. El paciente si ha salido o ha sido dado de alta después de una operación, entonces va a necesitar silla de ruedas. Si es un adulto mayor, no puede bajar las escaleras o no puede estar de pie en el ascensor, entonces va a necesitar de algún sistema de apoyo, ¿no? Entonces nosotros le vamos a ayudar y siempre verificando su papeleta de alta. El paciente va a reunir todos sus efectos personales, todas sus cosas, ¿no? Ya ahí sí va a vaciar lo que es el velador, ¿no? Se le va a ayudar a retirar todas sus cosas y sobre todo retirar las sábanas que ha utilizado. Ujú. Muy bien. Y siempre tiene que verificar que todo lo haya guardado, porque una vez que ingresa otro paciente, ya si el paciente dejó algo, ya difícilmente lo va a recuperar, ¿no?
A veces, mientras el paciente espera el trámite de su alta, dependiendo de la situación, no en todos los casos, se le va a ayudar a vestirse, ¿no? Porque ya va a dejar su pijama o su bata hospitalaria. Hay que acercarle la silla de ruedas siempre a la cama del paciente, trasladarlo para que se pueda sentar y evitar las caídas, ¿no? No lo podemos dejar solo. Recordemos que el paciente de repente ha estado en cama mucho tiempo y cuando ustedes están en cama mucho tiempo y de nuevo se reincorporan, pueden tener mareos, ¿no? Y pueden caerse. Trasladar al paciente hasta la puerta principal, ayudarse a levantarse y si es que, aunque no se le deja ir solo, se prefiere o esperamos a que llegue pues su familiar, ¿no? Ya de nuevo nos llevamos la silla de ruedas y se envía, eso sí, hay que, una vez que ya el paciente se va de alta, la historia clínica pasa a archivo, ¿no? Para que estadística verifique qué actividades se ha realizado con el paciente. Se tiene que devolver la historia clínica. Se tiene que desinfectar la silla de ruedas, toda la ropa de cama, las sábanas que se ha utilizado, se lleva ropa sucia, se procede a la desinfección terminal. Aquí me detengo un poquito. ¿Qué es desinfección terminal? Desinfección terminal viene a ser el uso de desinfectantes o de sustancias químicas para poder eliminar todos los microorganismos que se puedan encontrar en la unidad del paciente. Una vez que sale y desocupa esa unidad, se tiene que desinfectar. No solamente lo que es la cama, también el velador, lo que viene a ser el portazueros, las gradillas, ¿no? La silla, o sea, todo lo que ha utilizado. Recordemos que el paciente ha tenido también visitas y las personas que vienen de fuera pueden traer microorganismos que pueden generar infecciones intrahospitalarias, ¿no? Entonces, para evitar eso, entonces se hace una, así se le llama, desinfección terminal, ¿no? Y también volvemos a avisar al servicio de nutrición, porque imagínense que no se le avisa, pasa, de repente el personal de nutrición pasa dejando la comida y ya no encuentra al paciente, ¿no? Entonces siempre hay que avisar de que ya se fue de alta. Hay que retirar todas las rotulaciones que hemos hecho, ¿no? Los registros, se coloca de que ya se fue de alta en la lista de egresos, se quita el rótulo de la cama, la hoja de Cardex, eso también se retira, o sea, todo ya se va, ¿no? Listo. Y avanzamos con examen físico. En examen físico vamos a incluir lo que viene a ser el cambio de posiciones, ¿no? Del paciente. Vamos, las posiciones que puede adoptar el paciente. ¿Qué cosa viene a ser un examen físico? Cuando nosotros, ya, ahora ya hemos visto la admisión del paciente, ya sabemos qué hacer cuando el paciente llega a hospitalización e inclusive ya sabemos qué hacer cuando se va de alta, ¿no? Pero durante su estancia nosotros podemos hacer una evaluación que se llama examen físico. Ojo, la evaluación no solamente lo hace el médico, nosotros también podemos realizarlo. Si bien es cierto, no vamos a diagnosticar como lo hace el médico, pero sí podemos informar de alguna alteración que podamos identificar, ¿no? Y esto se hace mediante el examen físico diario en todo momento. No significa que cuando ustedes van a realizar las actividades de enfermería que les corresponde, van a ir con los ojos vendados, ¿no? Ah, no, no veo a mi paciente, hago como un robot todo. No, tengo que siempre observar, ¿no? Identificar. ¿Qué viene a ser el examen físico? El examen físico es la exploración clínica que le practica el médico y no solamente el médico, sino
todo personal de salud al paciente, iniciando desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Lo observamos. Y nosotros podemos hacer eso, por ejemplo, cuando le vamos a cambiar de ropa de cama, ¿no? Cuando le cambiamos las sábanas, ahí los movilizamos. Lo movemos y ahí nosotros podemos identificar si de repente tiene escaras. Si de repente nosotros le llevamos lo que viene a ser, disculpe, lo que viene a ser el agua para el aseo matinal, vamos a poder observar su estado de higiene, ¿no? O sea, podemos observar tantas cosas, podemos ver si de repente tiene las uñas grandes de las manos, de los pies, podemos recomendarle a su familiar que mantenga la limpieza, que lo cuide, ¿no? O en todo caso, pues si no se encuentra nadie a su lado, pues nosotros podemos realizarlo, ¿no? Y este tipo de evaluación se hace, exploración se hace de la cabeza hasta los pies, como les vuelvo a repetir, poniendo especial atención en particularidades que se descubren. Y estos descubrimientos que nosotros realizamos los informamos para que queden registrados en la historia clínica. Es importante. Recordemos que el personal va cambiando y no es solamente decir los cambios que ha habido o los problemas que hemos identificado, no solamente van de boca, ¿no? Pero yo le avisé al personal de la tarde. Ustedes pueden decir y pueden matarse diciendo, pero si el personal de la tarde dice, no, a mí no me dijo nada, ¿en quién van a creer? Entonces, como se dice, papelito manda. Todo queda registrado. Yo informé. ¿Y a quién le avisaste? Ah, yo le dije a la enfermera. Y la enfermera lo registró. Sí, aquí está. Si el personal del siguiente turno no leyó o no hizo caso, ya nosotros nos hemos eximido de la responsabilidad. ¿Ya? Listo. Entonces siempre hay que informar, no hay que quedarse callado, ¿no? A veces por más insignificante que parezca, pero eso puede resultar en algo más grave. ¿Mm? Muy bien, vamos a ver las técnicas exploratorias. ¿Qué significa? Las técnicas exploratorias vienen a ser 4 principalmente. La inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. ¿Ya? La inspección, ¿qué cosa o en qué consiste la inspección? Consiste en observar, examen visual para poder descubrir características físicas significativas. A ver, ¿qué podemos encontrar o qué podemos identificar en un paciente observando? Simplemente observando. ¿Mm? A ver, simplemente observando qué podemos identificar en el paciente. En la primera, profesora, ¿Cómo? ¿Perdón? Las físicas, el estado en cómo está. profesora, De donde salud. dice incepción, Sí, en inspección. Ujú. ¿Qué podemos identificar en un según lo que paciente dice ahí, observando? cuando nosotros estamos en el puesto de salud, vemos la persona que llega y si llega afligida, más o menos nos estamos dando cuenta que tiene algún síntoma, algún dolor que siente la persona solo en la mirada nomás. Claro, así nosotros podemos identificar, por ejemplo, estado de ánimo, ¿no es cierto? Entonces, simplemente con observar nada más, ¿no? Entonces, ahí podemos identificar. Listo. ¿Qué otra cosa podemos identificar observando?
Se puede identificar también, si es que tiene, digamos, fiebre, porque cuando tienen fiebre se ponen colorados las personas que Ujú, les da fiebre. claro. Muy bien, entonces ahí, por ejemplo, podemos identificar el color de la piel, que a veces puede ser anormal, ¿no? Si, por ejemplo, está muy rojo, rojizo, entonces podemos de repente sospechar de una fiebre, como dice su compañera. Si estuviera pálido, ¿qué podríamos sospechar? Que de repente ha tenido deshidratación o anemia. Ajá, exacto. De repente tiene deshidratación o anemia, ¿no? Si el paciente estuviera amarillo, por ejemplo, ¿qué problemas pensaríamos o nos daría a sospechar que tiene la persona? La fiebre amarilla, profesora. Ya, pero mayormente, ¿qué cosa podría ser? Por ejemplo, problemas con el hígado. Exacto, hepatitis. Muy bien, Miranda, claro. Ajá, nos puede. Entonces, ya ven, se dan cuenta que hay ciertas cosas que nosotros podemos, información que podemos obtener solamente observando, ¿no? Muy bien. Entonces, a eso se refiere con inspección, ¿ya? Inspección. Listo. Creo que ya. Muy bien. Después tenemos otra de las técnicas, viene a ser la palpación. Palpación consiste en tocar, ¿no? Ya aquí no solamente se utiliza lo que es la vista, el sentido de la vista, como en el caso de la inspección. En la palpación consiste en examinar el cuerpo empleando el sentido del tacto, con el objetivo de determinar las características de órganos y tejidos. Ojo, el tacto. Nosotros tocamos al paciente y, por ejemplo, a ver, ustedes le tocan la piel, ¿qué pueden identificar tocando la piel? De La fiebre, repente que puede profesora, que tener tiene el paciente. fiebre. Ya, fiebre, otra cosa. También, profesora, si es que se le bajó la presión, cuando se le toca se siente que está heladito. Ujú, la temperatura del cuerpo, claro, fiebre o de repente se le ha bajado la presión, ¿no? También tocando lo que más se le puede sentir, cómo está el... Miss, Sí, Grimaldo, ver si tiene una fractura interna, sí, puede ser, claro, to- tocando, palparlo. digamos, tocando la parte del cuerpo, ver si tiene alguna adentro, ¿no? Algo interno, ¿no? Que está mal, pienso yo. Exacto, sí, muy bien. Entonces, en este caso, se puede utilizar la palpación con mucho cuidado, ¿no? Porque hay algunos pacientes que pueden presentar dolor cuando se les toca. Podemos sentir la hidratación de la piel, si la piel está reseca, si de repente la piel está muy húmeda o está hinchada, todo eso podemos palpar. Otro también que podemos utilizar en la palpación viene a ser, por ejemplo, ustedes han sentido cuando los pequeños, cuando los bebitos se llenan de gases, ¿no? Han tocado y han sentido hinchadito la barriguita, ¿no? De los bebés. Han palpado y eso les ha dado un indicativo de que sienten dolor, ¿no? Ahí también se puede utilizar la palpación. Muy bien. Después, la tercera técnica viene a ser la percusión. En el caso de la percusión, aparte de utilizar el tacto, también se utiliza el sentido de la audición. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, o en qué consiste la percusión,
consiste en dar pequeños golpecitos en la superficie del cuerpo empleando los dedos de la mano, solamente la yema de los dedos, ojo, no es puño, no es toda la palma, no, solamente los dedos, específicamente la yema de los dedos, ¿no? Con la finalidad de producir sonidos. Esto nos va a servir para poder saber qué tanta cantidad de aire existe en alguna parte del cuerpo o si existe algún material sólido en algunos órganos. Para ello, en la percusión existen dos tipos de sonido. Uno que se llama sonido timpánico y otro que viene a ser el sonido, ay, se me fue ahorita. Eh, el sonido timpánico y el sonido mate. Muy bien, ahí ya me acordé. El sonido timpánico viene a ser o es característico de los órganos que son huecos. ¿Cuáles vienen a ser los órganos huecos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo? El oído, la nariz, Órganos que son huecos. A ver. ¿Los pulmones? Exacto. Por ejemplo, los pulmones, cuando están sanos, tienen un sonido timpánico. ¿Por qué? Porque están llenos de aire, ¿no es cierto? En cambio, el sonido mate es característico de los órganos que son sólidos, que son compactos. Por ejemplo, ¿qué órganos tenemos que son compactos? Que son sólidos completamente, ¿no? el hueso, No, en el abdomen. A ver, vamos. En el abdomen específicamente. ¿Qué órganos vienen a ser sólidos, que no están llenos de aire? El hígado, Miss. Ya está, el hígado. El hígado, por ejemplo, tiene un Los sonido riñones, mate. profe. Los riñones, ya, pero no se hace tanto percusión en los riñones, ¿no? En los riñones, más que todo, la percusión se usaría para saber si es que tiene cálculos renales, para saber si existe dolor, ¿no? Entonces, ahí sí, en ese caso sí, ¿ya? Entonces, acuérdense, hay dos tipos de sonidos, timpánico y mate. Timpánico, característico de los órganos que están llenos de aire, y mate de los órganos que son sólidos, ¿ya? Auscultación es la cuarta técnica explorativa que consiste en escuchar. Aquí sí netamente se utiliza el sentido de la audición, ¿no? Por eso para las técnicas explorativas nosotros tenemos que tener nuestros sentidos completamente alertas. ¿Por qué? Visión, audición. La única, claro, que no utilizamos ya es el gusto, ¿no? Porque no vas a probar nada del paciente, ¿no? No le vas a, no vas a degustar al paciente. Es la El única, nada olfato, más. profe. Claro, el olfato también se utiliza, ¿no? Porque el olfato nos va a determinar de repente si existe algún tejido en putrefacción. Clarito se siente, ¿no? Entonces, miren, nuestros sentidos completamente. Por eso les digo, lo único que no utilizamos, creo, es el gusto, nada más. Pero el resto sí, audición, visión, olfato, tacto, ¿no? Listo. Y la ocultación, como les decía, consiste en escuchar sonidos de algunos órganos del cuerpo, como por ejemplo el corazón, cuando la persona respira, cuando inclusive el movimiento de los intestinos, por ejemplo, cuando es normal, ¿no? Que los intestinos se muevan y nosotros escuchamos un cierto sonido leve, ¿no? A través del estetoscopio
Pero otra cosa es cuando está en demasiado movimiento y empieza un sonido fuerte. Eso nos puede decir que de repente la persona está con alguna infección gastrointestinal o que tiene parásitos. Una de dos, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que considerar normales y cosas que pueden ser anormales, ¿ya? Muy bien. Aquí van a ver, a ver, te voy a dejar de compartir acerca de de cómo viene a ser por ejemplo, la palpación. Espera que me vea un momento. Ujú, un ratito. A ver, ahorita lo voy a compartir para que ustedes puedan ver e identificar la diferencia entre las técnicas exploratorias, ¿no? Voy a bajar el volumen un poquito. Todo examen físico de abdomen comienza con la inspección. Le sigue la auscultación, percusión y palpación. Ya ven, se dan cuenta que ahí están las 4 técnicas exploratorias: inspección, observar; auscultación, escuchar. Claro, para ciertas partes del cuerpo se sigue un orden diferente, ¿no? Pero aquí estamos poniendo como un ejemplo el abdomen. La auscultación, el oído, la audición; la percusión también viene a ser la audición, y el tacto y la palpación, netamente el tacto, ¿no? Sin embargo, en todos estos momentos tenemos que saber ubicar a los órganos. Para esto dividimos en 9 cuadrantes el abdomen. Trazamos 2 líneas verticales por el medio de la clavícula y 2 líneas horizontales, una por el reborde costal y otra en la espina ilíaca anterosuperior. A ver, vamos a pasar esta partecita porque viene a ser netamente anatómica, ¿no? Vamos primero con la primera técnica exploratoria, que viene a ser la inspección. La forma del abdomen es una de las primeras características que observamos. Aunque en este caso el abdomen sea plano, sepan que hay otras formas posibles, por ejemplo, globoso o excavado. Si bien sabemos que los órganos no se distribuyen de igual manera en ambos lados, a simple vista el abdomen debe ser simétrico. Otro aspecto a tener en cuenta es la distribución del vello. En la mujer es triangular, con la base hacia superior, pero en el hombre es romboidal. Al centro del abdomen tenemos la línea alba y el ombligo. El ombligo en este caso es invertido, pero en ciertas patologías puede evertirse. Además, prestar atención a la presencia de cicatrices en la línea mediana o paramediana. Y ahí está. Miren, por ejemplo, algo anormal que se podría encontrar en la inspección es, por ejemplo, el ombligo. El ombligo, como dice ahí, es normalmente evertido. ¿Qué significa? O sea, que está hacia adentro, ¿no? Eso es lo normal. El ombligo, la cicatriz umbilical es normal así. Pero ¿qué pasa si se protuye? O sea, si está invertido, o sea, está hacia afuera. ¿Qué nos indicaría eso? A ver, ¿qué creen ustedes? Que tiene hernia, profesora. Ajá, muy bien, que puede tener una hernia y se puede protuir más, por ejemplo, cuando hace algún esfuerzo, ¿no? Muy bien. Sean horizontales o verticales. Cualquier incisión en el abdomen puede dar lugar a eventraciones. Si encontramos alguna tumoración, al hacer una flexión activa asistida con el paciente, tensionamos la pared y podemos poner en evidencia si se trata de hernias o eventraciones. En ambas la tumoración protruye. En cambio, si la tumoración es de la cavidad, al hacer esta maniobra, la tumoración disminuye o se reduce. Por último, es muy importante observar el latido aórtico,
sobre todo en personas mayores. A diferencia del examen de otros aparatos y sistemas, en abdomen pasamos al momento de la auscultación, ya que si hiciéramos la palpación probablemente aumentaríamos los ruidos hidroaéreos. No hace falta que auscultemos las 9 regiones, porque los ruidos se transmiten. Apoyamos el estetoscopio sobre una o 2 regiones del abdomen y buscamos auscultar los ruidos hidroaéreos, que se producen por el movimiento del contenido de las asas con el peristaltismo. A ver, ojo, ¿qué es lo que ha querido decir aquí la expositora? Que significa que siempre va a haber movimientos porque hay contenido en las asas intestinales, o sea, en todo el intestino va a haber contenido siempre. Entonces, el movimiento que hacen los intestinos, el roce que hay entre un intestino y otro, es lo que va a producir esos ruidos y es normal hasta cierto punto, inclusive cuando hay presencia de espacios aéreos, o sea, los famosos gases, ¿no? Normalmente hay entre 5 y 30 ruidos hidroaéreos por minuto. Por ejemplo, nos podemos encontrar con ruidos hidroaéreos aumentados en cualquier proceso inflamatorio del intestino o siempre que exista una gran obstrucción al tránsito intestinal, generando un hilo dinámico. Miren, cómo puede ser, cómo esas pequeñas cositas que nosotros, y ahí por eso se los voy explicando parte por parte, ¿no? Por si acaso tienen ustedes alguna pregunta, entonces me la hacen. Miren, a veces escuchar, y eso lo podemos probar nosotros en nuestras mismas casas, con nuestros pequeños, con nuestros familiares. Por ejemplo, como dice ahí, nosotros vamos a escuchar los ruidos hidroaéreos, o sea, cuando suena, ¿no? Ustedes a veces cuando dicen, ay, tengo hambre y les suena el abdomen, ya, eso es un ruido normal, ¿no? Ese es un ruido que produce el tubo digestivo y es normal. Hasta 5 se puede escuchar, mínimo 5 y máximo 30. Cuando está aumentado significa que hay algún proceso infeccioso, o sea que de repente hay alguna bacteria, hay algún tipo de infección estomacal o gastrointestinal que hace que aumente el movimiento del intestino, porque el intestino, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de eliminar estas bacterias o este tipo de infección por medio de las diarreas, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona está con diarrea, se va a escuchar clarito que tiene ruidos intestinales bastante acelerados, ¿no? Y eso es producto de del mismo proceso infeccioso. Pero ¿qué pasa cuando están disminuidos? O sea, cuando hay menos de lo normal. Significa que esa persona no está teniendo movimientos normales y probablemente hay algo que está obstruyendo el intestino. ¿Ya ven? Entonces, miren, cuando están muy aumentados o cuando están muy disminuidos, y eso se puede sacar solamente de escuchar nada más, de auscultar. En cambio, podemos encontrar ruidos hidroaéreos disminuidos en el hilo adinámico. La percusión del abdomen se realiza con un dedo que apoya, el plexímetro, y 1 o 2 dedos que golpean y son los percutores. Vamos a comenzar por debajo del apéndice sifoides y avanzamos de manera lineal hasta hipogastrio. Volvemos. Fíjense cómo está percutiendo, está haciendo la percusión, no directamente con la yema de los dedos, o sea, no está golpeando directamente en el abdomen, no, está golpeando sobre su dedo y eso hace que vibre, ¿no? El abdomen, la pared abdominal y se produzcan esos sonidos. ¿Por qué? Porque si nosotros diéramos esos pequeños golpes directamente le produciríamos dolor al paciente, ¿no? Volvemos al apéndice sifoides y partimos en otra dirección. De esta manera, realizamos una percusión. ¿Se dieron cuenta la diferencia del sonido?
A ver si se dieron cuenta. Vuelvo. Miren, escuchen. ¿Se acuerdan que yo les dije que había dos tipos de sonidos, timpánico y mate? ¿Cuál sería timpánico? A ver, vuelvo, Miren, escuchen bien, estén atentos. Hasta hipogastrio. Volvemos al apéndice sifoides y partimos en otra dirección. De esta manera, realizamos... ¿Cuál era timpánico? ¿El primero o el último? El primero, Miss, porque suena. Exacto, muy bien, suena hueco, ¿no es cierto? Entonces, ese es timpánico, pero el último es mate. Solamente repito la última partecita, la última, chiquitito nada más para que ustedes se den cuenta y diferencien. De esta manera, realizamos una percusión radiada, otra dirección. Timpánico, De esta manera, realizamos una percusión radiada, que parte siempre desde el apéndice sifoides como si fueran los rayos de un sol. El ruido típicamente va a ser timpánico donde haya interfaz aire-líquido. A diferencia de otros ruidos, es largo y agudo. El espacio de Trop lo encontramos en el hipocondrio izquierdo. Está delimitado hacia adentro por la línea paraesternal izquierda, que se corresponde con el lóbulo izquierdo del hígado. Un gran órgano hueco. timpánico. En enfermedades que ocupen este espacio, la percusión puede variar. Por ejemplo, en derrames pleurales izquierdos masivos se puede tornar mate. Mate. Ojo, miren, escuchen. Por ejemplo, sería normal si yo empiezo a percutir en la base del pulmón y escucho mate, sabiendo que debe ser timpánico. Entonces eso significa que hay algo ahí, significa que hay sangre, que de repente hay líquido, hay algo que está haciendo que cambie el sonido, ¿no? El tamaño del hígado lo podemos estimar con la percusión del borde superior y la palpación del borde inferior. La longitud suele ser de unos 10 a 12 centímetros. De igual manera, la percusión es importante, ya que el hígado puede estar descendido por la distensión del ligamento falciforme, dando el hígado en báscula. O por enfermedades pulmonares como el enfisema, en donde el pulmón va a tener mayor volumen residual, su tamaño va a aumentar y va a empujar el diafragma hacia abajo, y con este, el hígado. Para percutir el borde superior, tomamos como referencia el ángulo de Lewis del esternón, que se corresponde con el segundo espacio intercostal. Empezamos a percutir el pulmón hacia abajo sobre la línea medioclavicular. Vamos a escuchar sonoridad. Acá encontramos un matidez. Se da por la superposición del parénquima pulmonar con la matidez hepática. Si el paciente respira hondo y mantiene el aire, vemos que pasa a ser sonoro nuevamente. Timpánico. Seguimos percutiendo. Miren y cómo encontramos cambió. la matidez hepática. Ajá. Ya ven, se dan cuenta. Eso es lo que yo quería, que ustedes se den cuenta entre la diferencia entre un sonido timpánico y un sonido mate. ¿Hasta ahí ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Profesora, el timpánico es el que suena vacío y el mate es el que suena como que si hubiera algo ahí, diga. Lleno, muy bien, sí, exacto, Cruz. Ya, Muy bien, exacto. Ajá. Entonces, entendieron la referencia, ¿no? Eso es lo que yo quería, que ustedes se den cuenta, que lo sepan diferenciar. Timpánico de mate. Timpánico cuando está, pues, el órgano es hueco, ¿no? Hay aire. Esto se aplica, por ejemplo, para el estómago, para los intestinos, para los pulmones, ¿no? En cambio, mate se aplica, por ejemplo, para los riñones, se aplica para el hígado, se aplica para el vaso, por ejemplo, ¿no? Que son órganos sólidos, que están llenos completamente.
¿ya? Ujú. Para poder percutir el vaso, le pedimos al paciente que se ponga de costado en decúbito lateral derecho, cruzando la pierna y el brazo izquierdo hacia el lado opuesto. La percusión sigue la línea medioaxilar. Comenzamos bien arriba y escuchamos la sonoridad pulmonar. Acá encontramos la matidez, entre el 9º y 10º espacio intercostal. 9º, 10º y 11º espacio intercostal. Una vez delimitado en longitud, nos vamos hacia la línea axilar anterior para delimitar su anchura. Mate. Si hay esplenomegalia, la matidez del vaso se desplaza hacia la línea medial y hacia inferior. La palpación del abdomen comienza con una palpación general. Le preguntamos al paciente si tiene dolor en alguna zona. Si es así, empezamos por la zona contraria porque va a ejercer defensa y esto me va a dificultar el examen. Hacemos una palpación monomanual, recorriendo los 9 cuadrantes que describimos antes. En la palpación hacemos maniobras de tanteo, flexionando las yemas de los dedos. Y otra de rastreo. Tanteo y rastreo. Tanteo y rastreo. Tanteo y rastreo. Normalmente el abdomen es blando, depresible e indoloro. Después hacemos una palpación más profunda, que se puede hacer mono o bimanual. Recuerden que la palpación bimanual ayuda a ganar profundidad. Listo, hasta ahí quedamos. Eso es lo que yo quería que ustedes supieran acerca de las técnicas exploratorias, ¿no? De lo que viene a ser la inspección, de lo que viene a ser la auscultación, la percusión y la palpación, ¿no? Para poder identificar. Y eso lo pueden practicar. Hagan el intento, practiquen con ustedes mismos cuando estén recostados sobre su cama, cuando estén reposando, pueden hacer la percusión, pueden hacer la palpación, ¿no? La palpación se aplica especialmente para ubicar puntos dolorosos. Eso puede ser por diversos motivos, ¿no? Pero tenemos que identificar la zona en donde duele y qué órgano está asociado a ese dolor, ¿no? Listo, muy bien. A ver, hasta ahí nomás nos quedamos y después la próxima semana continuamos con las posiciones y los signos vitales. Muy bien. Miss, Ajá. Grimaldo, una consulta, ¿también se puede hacer eso con el corazón, con los pulmones? Porque ahí vemos que se ha hecho con el estómago. Sí, Digo, ¿se puede hay también? partes, sí. O sea, se delimita, ¿no? En este caso les he puesto el video del ejemplo solamente con el abdomen, pero se puede hacer en el tórax también, ¿sí? En la parte posterior, en la espalda, se hace la percusión, la auscultación, por ejemplo, para verificar la salud de los pulmones. Muy bien, a ver, voy a tomar asistencia. Candia. Serna. Presente, profesora. Muy bien. Cruz. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Grimaldo. Presente, Miss, buenas noches. Muy bien. Guamán Aguirre. Laki. Presente, profesora, buenas noches. Muy bien. Laki Machaca. Sí, buenas noches, presente. Muy bien. Mesa. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Miranda. Presente, mis buenas noches. Muy bien. Poma. Poma siempre tiene problemas con su internet, ¿no? Sí veía que estaba ingresaba y de nuevo volvía a salir. Soto. Villegas. Presente, mis buenas noches. Muy bien. Y Vázquez.
Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien. Muy bien, chicos. Nos encontramos el día martes. Les deseo que pasen una bonita Navidad en familia. Siempre los tengo presentes, ya ustedes saben, ¿no? Les deseo que de repente si ese mismo día no les mando un mensaje, pero desde ahora un fuerte abrazo y que la pasen bonito. Ya nos También encontramos la Miss, próxima semana. feliz Navidad, que esté bonito todo este grupo. Muchas gracias, chicos. Cuídense, cuídense, cuídense bastante. Nos encontramos el próximo martes. Bendiciones. Gracias. Nos vemos, Miss, gracias. Igualmente a ustedes, gracias.